amigas, un saludo desde Tenerife. Les habla Marcelo, el autor del blog Libres del Narcisista. Quería dedicar este vídeo a presentarles lo que para mí son los 10 conceptos básicos sobre el narcisismo. Esto puede ayudarnos a ordenar un poco las ideas entre tantos términos que en algún momento es posible que nos confundan, ¿no? Entre tantos términos que escuchamos en vídeos, en viñetas. Voy a presentarles aquí de una manera resumida y concreta los que para mí son los 10 conceptos fundamentales que necesitamos para comprender el narcisismo. Comenzamos. El primero, ¿qué es el narcisismo? El narcisismo es un rasgo de personalidad que hace referencia a esa excesiva atención y admiración o concentración de las personas hacia sí mismas como objeto de deseo. Sobre todo, lo más importante que quiero que vean es que esa persona tiene un cierto enamoramiento hacia su propia imagen, la imagen que se refleja de sí misma en los espejos de los demás, la imagen que ella ve en las cosas que hace, la imagen que ella ve en las redes sociales, por ejemplo. El símil está muy bien tomado como el bello Narciso de la mitología clásica estaba embelesado en la imagen que se reflejaba de sí mismo en el estanque. Este rasgo del narcisismo, estas personas están embelesadas más que con ellas mismas, con su imagen. El narcisismo es un rasgo muy extendido en nuestra sociedad. De hecho, vivimos una sociedad que promueve el narcisismo y es un continuo, es un espectro. O sea, hay personas que tienen este rasgo narcisista, muchísimas personas, en un grado moderado, en un grado sano, vamos a decirlo así, y luego hay otros grados que podemos considerar ciertamente patológicos. Segundo concepto, trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno narcisista de la personalidad, que está dentro de los trastornos de la personalidad que reconoce el DSM, el Índice de Salud Mental de la Sociedad Americana, que sirve de referente mundial, está dentro de los trastornos del clúster B, trastornos emocionales. Es un patrón fijo de personalidad caracterizado sobre todo por una idea que inunda toda la vida de la persona, de grandiosidad tóxica, de superioridad. Estas personas se creen únicas, especiales, con derechos, y que además tienen unos criterios de diagnóstico bien definidos. El trastorno narcisista de la personalidad, también llamado narcisismo patológico, quizá lo más central es que estas personas no solo es que están enamoradas de su imagen, sino que hacen de su imagen su yo real, su yo verdadero. Han creado un falso yo grandioso a través de su imagen y viven a través de esta imagen grandiosa que tienen que sostener y que tienen que alimentar. Tercer concepto. Concepto de combustible o suministro narcisista, muy importante. Toda reacción emocional, tanto positiva como negativa, que sirva de alimento al narcisista. ¿Cómo lo alimenta? Sosteniendo esta idea, este falso yo grandioso que hemos hablado, esta idea de ser superior, de tener el poder, de tener el control. No solamente pudiéramos entender más fácilmente el combustible positivo, la admiración, los halagos, la adoración, el aplauso, sino que también, y es quizá lo más desconcertante, se alimenta del combustible que llamamos negativo a través de cualquier reacción emocional, de llanto, de quiebre emocional, de enojo. La tensión y la reacción emocional es el alimento continuo del narcisista, porque él vive a través de la imagen
que se refleja en el espejo de los otros, particularmente de su fuente de combustible. Todo lo que hace el narcisista desde que se levanta hasta que se acuesta es procurando las reacciones emocionales de su entorno. No pueden vivir sin esto y son verdaderos adictos, dependientes del combustible o suministro narcisista. Cuarto concepto, el ciclo de la relación narcisista. Las relaciones narcisistas siguen un ciclo. Hay una primera fase de idealización en que ellos captan una víctima, la ponen en un pedestal, la someten a una especie de enamoramiento intenso, pero completamente falaz, creando en ella un apego, un vínculo. Luego a esta fase de intenso bombardeo, de idealización, le sigue una fase de devaluación. Y fíjense, el paso de la fase de idealización a la fase de devaluación o denigración está marcada por las necesidades de combustible, porque llega un momento en que el combustible positivo de la primera fase se le hace insípido, no cumple, no llena las necesidades que tiene el abusador de combustible y necesita combustible negativo, porque ellos no pueden vivir sin sentirse superiores, en control y con poder. Y cuando ellos logran denigrar a la víctima, se sienten por encima de ellos, ese falso yo grandioso se infla y se construye. A la fase de evaluación le sigue ese punto de inflexión que es el descarte, y como ellos no establecen ningún tipo de apego emocional, descartan a la persona sin ningún tipo de miramiento, ni consideración, ni empatía, y al descarte le suele seguir una fase de vuelta al ciclo de la relación que llamamos con una palabra en inglés Hoover, que no es más que intentar reenganchar de nuevo a la víctima. Quinto concepto de táctica de manipulación narcisista. ¿Qué es manipular? Manipular es disfrazar una realidad, camuflarla, hacer una especie de trampa, una estrategia de simulación para obtener de manera encubierta un beneficio a favor del que manipula. La base de todas las manipulaciones son siempre las mentiras y el engaño, es distorsionar. Las manipulaciones tienen siempre un patrón que las hace reconocibles, y el comportamiento del narcisista, que lo que quiere es buscar reacciones, provocar reacciones emocionales en sus víctimas, sigue un patrón de manipulación que es posible conocer y estudiar. Las más conocidas son, por ejemplo, la triangulación, el lobombi, la victimización, el tratamiento silencioso, y etcétera. Son muchas. Conocer estas tácticas de manipulación nos permite aprender a defendernos de ellas. Sexta táctica, la herida narcisista. Sexto concepto, la herida narcisista. El ego narcisista, como el cristal de los espejos, es sumamente frágil porque es una construcción. Estas personas están vacíos porque su yo, ellos ni siquiera saben quiénes son, su autoconcepto falla completamente y fluctúa, ¿no? Tienen una falsa autoestima. Entonces, cualquier crítica que amenace el ego inflado y enfermo del narcisista, que amenace la idea que tiene de ser superior, de estar por encima, de tener el control y el poder, le causa una herida. Y las heridas, la forma de reaccionar que tienen los narcisistas cuando se reciben esta herida, es a través de su ira patológica, ya sea una ira fría, calculada, o una ira abierta. Séptimo concepto básico del narcisismo, el concepto que para mí es muy importante de vínculo traumático, que es ese nexo venenoso, afectivo, emocional, que
fruto de la manipulación, fruto de la dinámica de la relación con el narcisista, se crea entre el narcisista y su víctima, y que incluso tiene un componente bioquímico, porque la relación con el narcisista dispara los neurotransmisores, la dopamina, y se crea un lazo, un apego. Algunos hablan de una adicción con el abusador, que a pesar de que la persona se da cuenta de que está siendo maltratada, de que está recibiendo, de que la relación es tóxica, sigue y permanece con una atadura que no se ve, pero que es real, que es el vínculo traumático. Octavo concepto importante, el concepto de abuso narcisista, que el abuso narcisista es ese conjunto de secuelas, de efectos de la relación con una persona que sufre un trastorno narcisista de la personalidad y que nos ha captado como fuente de combustible. Lo fundamental en el abuso narcisista es la erosión insidiosa que sufre la persona del sentido de su propia autoestima. O sea, alguien que ha sido sometido a la devaluación narcisista y al descarte, ha soportado sus juegos mentales y sus manipulaciones, el mayor efecto es esa destrucción, ese arrasar con los sentimientos y los niveles de autoestima, ¿no? El abuso narcisista puede incluir abuso físico, pero es casi siempre, es encubierto, casi siempre fundamentalmente abuso emocional y psicológico. El centro del abuso narcisista es este caballo de Troya que les hablé en el anterior concepto del vínculo traumático, ¿no? Que mantiene a la víctima atada a este personaje, a este depredador emocional. Noveno consejo. Concepto. El método de la piedra gris. El método de la piedra gris es si el narcisista está atado a la víctima por sus reacciones emocionales que lo alimentan, si todo lo que busca es nutrirse de las emociones de la persona que tiene como víctima, la salida, si no se puede cortar la relación con él, pues es dejar de dar ningún tipo de reacción emocional. Es mostrarse sosos, fríos y aburridos, ser indiferente. Esa es la mayor y el mejor método de defensa, siempre y cuando no podamos salir del contacto con estas personas. Y por último, el concepto número 10 es ¿qué es la recuperación? La recuperación no es más que el proceso de salida, de ruptura del abuso narcisista, de ruptura, de superación del vínculo traumático, que es el eje fundamental. Un concepto clave dentro del concepto del proceso de la recuperación es el concepto de contacto cero. Las personas además deben superar la disonancia cognitiva, salir del engaño inicial de las personas que ellos creyeron a la persona que se convirtió en un ser abusivo, superar la indefensión aprendida y sobre todo este punto central que es superar, mejorar y curar el sentido de su propia identidad y de su autoestima, que es la preciosa perla de la recuperación del abuso. Bueno amigos, estos fueron estos 10 conceptos. Si tú crees que hay otro concepto que tengas inquietud por conocer o que a ti te parezca también básico para comprender el narcisismo, puedes ponérmelo por aquí por los comentarios, estoy abierto a sus sugerencias, a sus aportes. Comprender el narcisismo es fundamental porque es nuestra mayor estrategia de defensa y de salida. Muchísimas gracias por su atención, suscríbanse al canal, síganos en las redes sociales y hasta una nueva oportunidad.